Marta llegó al hospital como parte de su formación académica en medicina. Como estudiante aplicada y ansiosa por aprender, había sido asignada a realizar sus prácticas en diferentes áreas del hospital como parte de su programa educativo. La asignación en la morgue, a pesar de los rumores sobre la maldición que la rodeaba, fue simplemente el siguiente paso en su rotación clínica. Desde el principio, Marta se había destacado por su valentía y disposición para enfrentar desafíos. Aunque algunos de sus compañeros de clase hablaban sobre la morgue maldita con temor, Marta estaba determinada a enfrentar cualquier situación que se le presentara como parte de su formación médica. Fue el coordinador de prácticas en el hospital quien, sin revelar la naturaleza exacta de la morgue, le asignó a Marta trabajar en ese departamento específico. Ella aceptó la asignación con una mezcla de emoción y curiosidad, sin imaginar que su valentía la llevaría a enfrentarse a eventos sobrenaturales y a convertirse en la clave para liberar a los cadáveres de una maldición ancestral. Así, Marta llegó al hospital como cualquier estudiante de medicina ansiosa por aprender y contribuir al campo de la medicina, pero su destino la llevó a vivir una experiencia que trascendió los límites de la ciencia convencional. Marta había escuchado historias sobre la morgue maldita desde su primer día en el hospital. Sin embargo, su espíritu intrépido y su deseo de aprender la llevaron a aceptar la asignación de prácticas en ese lugar tenebroso. Una noche, mientras examinaba los cuerpos, un susurro se apoderó de la sala y los cadáveres comenzaron a moverse, como si la muerte misma les hubiera dado vida. El cadáver de un anciano, cuyos ojos ahora brillaban con un resplandor tenue, le habló a Marta sobre una maldición ancestral que aprisionaba a los difuntos en un limbo entre la vida y la muerte. La estudiante se encontró inmersa en una situación sobrenatural que desafiaba todo lo que había aprendido en sus clases de medicina. El anciano reveló que la clave para romper la maldición y liberar a las almas atormentadas era un antiguo amuleto oculto en algún lugar del hospital. Marta, con valentía y determinación, decidió enfrentarse a la oscuridad y emprender la búsqueda del amuleto perdido. A medida que avanzaba por los pasillos desiertos y sombríos del hospital, los cadáveres la seguían en un silencioso séquito, murmurando mensajes incomprensibles. Pronto se dio cuenta de que estos mensajes eran fragmentos de las vidas pasadas de los fallecidos, revelando tragedias y secretos oscuros. En su búsqueda, Marta se encontró con el doctor Héctor Sombra, el médico de la morgue. Con un aspecto siniestro y una mirada penetrante, el doctor parecía haber estado esperando este momento. «Has despertado a los muertos», susurró con una sonrisa maliciosa. «Ahora, te unirás a nosotros». El doctor Sombra explicó que él mismo había desencadenado la maldición con la esperanza de obtener conocimientos ocultos sobre la vida después de la muerte. La revelación dejó a Marta con una mezcla de incredulidad y horror. Se dio cuenta de que la maldición no era simplemente un fenómeno paranormal, sino el resultado de los oscuros experimentos del médico. Con la determinación de liberar a las almas atrapadas, Marta continuó su búsqueda del amuleto. Descubrió que el objeto místico estaba vinculado a una antigua sociedad secreta que practicaba artes ocultas. Cada pista la llevaba más profundamente en el corazón del hospital, donde se revelaban secretos más oscuros de lo que jamás habría imaginado. Los cadáveres, a su alrededor, se volvían más inquietantes a medida que avanzaba, pronunciando profecías crípticas y compartiendo visiones del más allá. Marta comenzó a cuestionar su propia cordura, pero su determinación la impulsaba a seguir adelante. La búsqueda llevó a Marta a enfrentarse a entidades sobrenaturales y desafíos aterradores. En su odisea, descubrió habitaciones ocultas y pasadizos subterráneos que habían sido sellados durante décadas. Cada descubrimiento desentrañaba más capas de la oscura historia del hospital y la conexión del doctor Sombra con fuerzas más allá de la comprensión humana. A lo largo de su travesía, Marta se encontró con antiguos diarios y manuscritos que detallaban los experimentos prohibidos realizados por el médico siniestro. Parecía que el doctor Sombra había estado buscando no solo el poder del amuleto, sino el control total sobre la vida y la muerte. Finalmente, en lo más profundo del hospital, Marta encontró la habitación secreta donde el amuleto estaba resguardado. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarlo, el doctor Sombra apareció, bloqueándole el camino. «Has llegado lejos, pero no lo suficiente», murmuró con una risa desquiciada. El médico siniestro reveló que el amuleto no solo controlaba a los muertos, sino que también otorgaba conocimientos oscuros sobre el más allá. Marta se enfrentó a la difícil elección de usar el poder del amuleto para salvar a los cadáveres o destruirlo para poner fin a la maldición y detener los oscuros planes del médico. En un enfrentamiento épico, Marta y el doctor Sombra libraron una batalla entre lo sobrenatural y lo humano. Los cadáveres,
liberados de la maldición por un breve momento, observaban en silencio mientras la morgue temblaba con la intensidad de la confrontación. Marta, fortalecida por su conocimiento médico y su valentía, logró desarmar al Doctor Sombra y destruir el amuleto. Una explosión de energía sobrenatural llenó la sala, disipando la maldición y devolviendo la tranquilidad a la morgue. Con el amuleto destruido, la morgue recuperó su calma. Los cadáveres, finalmente liberados, se desvanecieron en la oscuridad, agradecidos por la redención que Marta les había proporcionado. El Doctor Sombra, derrotado y desapareciendo en la penumbra, dejó tras de sí un legado de oscuridad que el hospital intentaría olvidar. Aunque la maldición se disipó, Marta se convirtió en una leyenda en el hospital. Su valentía y determinación para enfrentarse a lo sobrenatural la hicieron inolvidable entre sus compañeros y profesores. A pesar de haber experimentado horrores inimaginables, Marta continuó su carrera médica con una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte. El hospital, marcado por la oscura historia de la morgue, decidió cerrar ese sector y preservar su memoria en el olvido colectivo. Marta, aunque siguió adelante con su vida, siempre llevó consigo la experiencia sobrenatural de aquella noche, recordando la frágil línea entre la ciencia y lo desconocido. Con el tiempo, la morgue maldita se convirtió en una leyenda susurrada en los pasillos del hospital, una advertencia sobre los peligros de explorar los límites de la vida y la muerte. Y así, la historia de Marta y la morgue maldita quedó grabada en la historia del hospital, donde la realidad y lo paranormal se entrelazaron en una noche de misterio y redención.